Vamos a iniciar con el evento. Ante todo, muy buenas tardes a todos los presentes. Sean muy bienvenidos a esta conferencia especial organizada por FanPolitic. Hoy nos convoca un hecho histórico, la reciente elección del nuevo Papa León XIV, que no solo marca un hito por ser el primer pontífice peruano-estadounidense y agustino, sino también por el potencial cambio o continuidad que puede significar para la diplomacia vaticana y el rol de la Santa Sede en el escenario internacional. Nos acompañan hoy dos invitados de altísimo nivel, con amplia trayectoria en diplomacia, derecho internacional y análisis cultural, quienes nos ayudarán a comprender mejor este momento crucial para la Iglesia y el mundo. Primero tengo el honor de presentar al embajador Juan Álvarez Vita, diplomático de carrera del Servicio Diplomático del Perú, así como destacado historiador y lingüista. Ha representado al Perú en múltiples países y organismos internacionales y ha tenido un rol clave en la promoción de los derechos humanos a nivel global, incluyendo su labor como presidente del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU y perito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es autor de una docena de libros sobre historia, derecho y cultura y ha ejercido la docencia tanto en el Perú como en la Universidad de Derechos Humanos de Ginebra. Por su trayectoria ha recibido la Orden El Sol del Perú y otras distinciones internacionales. Muy buenas tardes, embajador, y gracias por aceptar la invitación. También nos acompaña esta tarde el magíster Óscar Chiapa Pietra, destacado jurista peruano con una amplia trayectoria en derecho internacional, cooperación y gobernanza pública. Es secretario ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional y ha trabajado como funcionario del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, así como asesor del presidente del Consejo de Ministros y del ministro de Relaciones Exteriores del Perú. En el ámbito académico cuenta con 4 maestrías en prestigiosas instituciones como Harvard, la George Washington University, la London School of Economics y la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente es candidato a doctorado en la Universidad de Salamanca y ha sido también abogado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, árbitro internacional y director de diversas instituciones de desarrollo y diálogo intercultural, además de colaborar activamente como columnista y miembro de comités editoriales internacionales. Le damos la más cordial bienvenida y agradecemos su participación en este evento, magíster. Bueno, embajador, nos gustaría empezar con usted. Desde su vasta experiencia, ¿cómo podríamos leer o interpretar la elección del Papa León XIV desde un enfoque histórico? Disculpe, embajador, está muteado. Embajador Álvarez, su audio no está activado aún. Ahora Perdón, sí, pero sí, no me ahora sí había se lo percatado, escucha. no estaba activado. Decía que agradecía mucho por esta invitación para participar en este importante evento y también especial satisfacción por compartir aquí con el doctor Óscar Esquepa Pietra, de quien yo creo que toda presentación sería insuficiente, porque tiene una vasta experiencia en muchísimos campos, no solamente los que ha indicado en esa breve presentación. Con respecto a la elección del Papa León XIV, se han producido, bueno, ocurre en un momento muy difícil, muy polarizado en la situación internacional. Entonces tendríamos que considerar varios aspectos. En primer lugar, el Papa tiene una doble personería. Una personería jurídica como jefe del Estado Vaticano y por otra parte es el líder espiritual de la Iglesia Católica Romana. Son funciones distintas, se manejan en gran medida por cuerdas separadas, pero también tenemos que significar que la política internacional del Vaticano nunca va a contrariar la esencia de los principios cristianos que tiene. Entonces, esto es algo que es importante considerar porque esa dimensión
de carácter espiritual que el Vaticano tiene debe ser estudiada también dentro de la universalidad, en qué países puede tener una mayor incidencia. Entonces, el momento actual es sumamente interesante para poner en claro varias cosas. En primer lugar, para nadie es un secreto que estamos frente a una iglesia católica que está dividida. No hay un solo criterio. Están por un lado los conservacionistas y por otro lado los progresistas. Dentro de los progresistas, del difunto Papa Francisco inició una carrera que algunos han considerado que fue demasiado rápido hacia un enfoque diferente al que la Iglesia tradicionalmente tuvo. Esto es, naturalmente, apreciaciones que yo tengo por estudiar y el panorama también en el actual momento, a raíz del uso de la inteligencia artificial, está sembrando muchísimas noticias que a veces desconciertan y que luego son desmentidas. La Santa Sede ha tenido que señalar que para conocer la posición oficial se debe consultar la página web que tiene el Vaticano donde están las noticias. Entonces, están apareciendo una serie de entrevistas que nunca han tenido lugar, declaraciones que son completamente contrarias a lo que el Papa señaló en sus primeras intervenciones, dirigidas hacia no solamente a la ciudad Urbi et Orbi, ¿no? A la ciudad de Roma y al mundo en general. Entonces, hay que tener un cuidado muy especial en estos momentos, ¿no? El Papa también ha hecho una llamada a moderación a los usos de la inteligencia artificial, dirigiéndose naturalmente, bueno, es una clara protesta de que se distorsiona muchas veces lo que aparece en esas pseudoinformaciones. Entonces, aquí tendríamos que ver en estos pocos días cuáles son las principales señales. Creo que un punto que hay que analizar es si el actual Papa está siguiendo la línea del Papa Francisco o si va a ir o si se va a inclinar hacia por otras corrientes. Analizando algunos aspectos externos, me referiré aquí al ceremonial vaticano, observado no solamente en los funerales del Papa Francisco, sino en la misa en la cual el Papa asume sus funciones oficiales como Papa, que algunos han llamado entronización en recuerdo a a la forma como antiguamente era colocado el Papa en un trono, ¿no? Pero, en fin, lo que tenemos que considerar es el Papa una vez que ha sido elegido, va a usar la estola que todos habrán visto, que el Papa Francisco se negó a usarla. Entonces, ese es un primer síntoma de un retorno hacia lo tradicional. Pero hay cierto equilibrio porque el actual Papa no está usando los zapatos rojos que sí tenía Benedicto XVI, sino los está utilizando de color negro, tal como los tenía el Papa Francisco. Estos son detalles que parecen insignificantes, pero que tienen una significación grande. Luego, la celebración misma de la misa, que fue precedida, como hemos podido ver por la televisión, fue precedida por una procesión
inmediatamente posterior a la oración ante la cripta del apóstol San Pedro, y luego la procesión del Evangelio, que es algo prácticamente desaparecido en la liturgia católica romana. Si se suma a eso el uso del latín durante toda la misa, si se suma además la música gregoriana, ¿no? Y bueno, con excelentes coros, pero aquí tendríamos que ver, no se puede improvisar unos coros de esa naturaleza ni un ceremonial en la forma como lo hemos visto en una semana. Significa que todas estas formas tradicionales han venido siendo cultivadas por el coro vaticano, ¿no? Los cánticos con las letras en latín y bueno, toda la misma secuencia que ha tenido esa misa. Esto para poder tomar como un síntoma de hacia dónde se puede ir. Yo diría que el actual Papa está entre dos corrientes, ¿no? Como que quisiera demostrar su respeto por la tradición, por los rituales, por el uso del latín y al mismo tiempo enfocar su vista hacia el mundo moderno y hacia el futuro. Entonces aquí tendríamos que ver los otros factores. En los dos eventos que he mencionado, es decir, los funerales del Papa Francisco y en la misa en la que ha asumido funciones de manera oficial el actual Papa, la presencia de las autoridades más importantes a nivel mundial. Eso es un hecho realmente singular. No se da un- una concentración en esa forma. Podríamos decir, buscando el mayor equilibrio, que para la coronación de los reyes de Gran Bretaña podría darse también una reunión, digamos que es una especie de cónclave de las principales autoridades mundiales. Pero los periodos son también considerablemente distintos. La reina Isabel ha tenido muchísimos años ahí como reina en Inglaterra. Los últimos papas no han tenido una vida tan larga como esta. Otro aspecto para considerar es por qué el actual papa elige el nombre de León y de León XIV. Es claramente, y lo dijo también, que lo hacía, no dijo homenaje, sino que lo hacía teniendo en cuenta el pensamiento de su antecesor, que fue el autor de la encíclica Rerum Novarum. Esta encíclica que presentó a una iglesia completamente diferente de la que había habido hasta ese momento, su preocupación por los derechos humanos concentrados en la parte del derecho laboral, los derechos de los trabajadores. Y de ahí ha arrancado también una, una corriente que continúa hasta el día de hoy, que es lo que conocemos como el tema de los derechos humanos. Aquí tendríamos que recordar que el 10 de diciembre de 1948, cuando las Naciones Unidas aprueban y proclaman la Declaración Universal de Derechos Humanos, ahí en esa declaración no aparece mencionada la palabra Dios. Y esto motivó que el entonces Papa Pío XII colocara en observación, o sea, no tomó una decisión rápida en el sentido de decir estamos de acuerdo con esto o no, pero pasaron muchos años antes de que la Iglesia Católica mencionara siquiera a la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Esto vino a ser ya durante el reinado del, del Papa se llamaba Giovanni, era su nombre original, el Papa Juan XXIII. Pero de ahí empieza una corriente dentro de la Iglesia que se identifica con el tema de los derechos humanos. Y aquí lo que está haciendo León XIV es retroceder en el espacio para entroncar directamente con el Rerum Novarum. Esto es un síntoma de que el Papa está mirando hacia atrás, pero también con una visión hacia adelante. Ahora, veamos los primeros pasos que ha dado también el Vaticano, con una increíble rapidez. El cardenal Parolin, que durante el reinado del Papa Francisco desempeñó las funciones de secretario de Estado para las Relaciones Exteriores y sigue todavía en esas funciones. Como ustedes recordarán, era el más voceado para ser papa. Es un excelente diplomático y de muy buenas fuentes. Sé que el cardenal Parolin tenía muchas dificultades porque el Papa Francisco se salía muchas veces de los esquemas estrictamente diplomáticos, dejaba de lado un discurso, ¿no? Como ocurrió en su visita a Bolivia, que estando en el aeropuerto del Alto, deja el discurso leído y que previamente ha sido coordinado entre las cancillerías, en este caso la Santa Sede y la de Bolivia, y dice, ah, estoy pensando en este momento en el mar para Bolivia, ¿no? Naturalmente, esto produjo ciertos resquemores en la Cancillería chilena, ¿no? Porque la cuestión de la salida al mar, de Bolivia, tan unida también con nuestra historia, no podía pasar inadvertida, sobre todo en una declaración que se estaba transmitiendo por todo el mundo. Bueno, aquí el cardenal Parolín, como decía, muchas veces ha tenido que arreglar algunas declaraciones que el Papa Francisco hacía y que se salía del marco estricto. En alguna ocasión también, al mencionar al pueblo kurdo, pues hubo también una reacción por parte de las autoridades turcas, ¿no? Bueno, el cardenal Parolín viajó casi inmediatamente a Nueva York para enviar un mensaje ahí de parte directamente del actual Papa. Y ahí, basado también en las primeras declaraciones que el Papa León ha hecho, pues se refirió a algunos puntos muy importantes. Que la Santa Sede se compromete a trabajar junto a los representantes de las naciones para promover la dignidad humana, proteger a los vulnerables y construir puentes allí donde de otro modo prevalecería la desconfianza. Luego dice, el nuevo Papa nos llama a abrazar una diplomacia del encuentro. Esto significa una diplomacia que escucha con humildad, actúa con compasión y busca el bien común por encima de todo. Por ello, la Santa Sede reafirma su inquebrantable apoyo a la misión de las Naciones Unidas de ser un fórum donde los estados se comprometen en el diálogo, haciendo oír las voces de sus pueblos y donde se forjan las soluciones a los mayores desafíos de la humanidad. Y termina diciendo, la Santa Sede quiere seguir contribuyendo a esta misión, ofreciendo su voz moral
en defensa de los pobres y necesitados y en la búsqueda de la paz y el desarrollo humano integral. De todas las declaraciones que la Iglesia ha hecho en los últimos días, en este discurso está prácticamente indicado llamémoslo en términos más conocidos aquí, el plan de gobierno de la Santa Sede bajo el mandato del actual Papa. Y aquí podremos ver sin ninguna duda cuál es el lineamiento. Es muy claro, la defensa de los pobres y de los más necesitados y la búsqueda de la paz. En esto también tendríamos que regresar unos días para evocar el encuentro que el presidente Trump de los Estados Unidos tuvo de manera sorpresiva para muchos con el presidente de Ucrania, donde se discutió sobre la cuestión que también preocupa al mundo en general, la situación de guerra entre Rusia y Ucrania. Y esto también hay que estudiarlo y considerar directamente aplicado y dependiente del patriarcado de Moscú. El patriarcado de Moscú, que tiene como jefe a lo que podría llamarse el equivalente al Papa de Roma, pero del oriente de Rusia, ha tenido unas diferencias muy marcadas con la Iglesia romana que se remontan a más de 1000 años. No ha habido prácticamente diálogo entre el patriarca de Moscú y el Papa de Roma en 1000 años. Eso, después de todo un proceso muy complejo, el Papa Francisco pudo entrevistarse con el patriarca de Moscú cuando, de manera casual, entre comillas, el avión del Papa y el avión se conducía al patriarca de Moscú se encuentran de manera, repito, sorpresiva, entre comillas, en el aeropuerto de La Habana para aprovisionarse de gasolina, de combustible. Ahí es la primera vez que los dos líderes de esas dos iglesias se encuentran después de 1000 años. No me podría extender para explicar todo lo que ha ocurrido en esos 1000 años porque necesitaríamos muchísimo tiempo. Pero en lo que se refiere a la mediación papal, esto hizo que el Papa tuviera también que mantener una serie de conversaciones con el patriarca de Moscú. Como se ha señalado en toda la prensa, el patriarca de Moscú simpatiza mucho con el presidente Putin y se dice que es uno de sus principales sustentos. Y en lo que se refiere al conflicto bélico con Ucrania, él lo ha apoyado. En medio de las conversaciones que tuvieron, entró una especie de pausa prolongada, que nadie se explicaba qué es lo que había pasado, hasta que un día el Papa Francisco, en una conferencia de prensa en Roma, cuenta que en una de las conversaciones con el patriarca de Moscú le dijo: nosotros no podemos actuar como monaguillos, ¿no? Y el patriarca naturalmente se sintió en una posición muy complicada, muy difícil, y optó por guardar silencio. Si trascendió a la prensa, fue precisamente por las declaraciones que el Papa Francisco hizo. Esto a su vez motivó que el jefe de la Iglesia Católica Romana, pero
que es de rito bizantino, también le pidiera al Papa que no interviniera, al Papa Francisco, ¿no? Porque la situación, en lugar de haberse conducido hacia canales de una solución, se estaba empantanando. Luego se produce la muerte del Papa Francisco y es el actual Papa el que tiene una reunión con el presidente de Ucrania en su despacho y además señala que el Vaticano está dispuesto a ser la sede de las conversaciones de paz. Aquí ha habido una aceptación, una muy buena acogida, pero también tenemos que tener en cuenta otro factor, la ausencia del presidente Putin en los funerales del Papa Francisco y su ausencia el día de la entronización, por utilizar el nombre más común. ¿Por qué no ha ido Putin? Porque tenemos que recordar que la Corte Penal Internacional, que tiene su sede precisamente en Roma, ¿no? Le ha abierto un proceso a Putin y ha solicitado la detención internacional. Entonces, los países miembros del Tratado de Roma están obligados a detener al señor Putin en cuanto pise su territorio. Putin ha viajado después a Corea del Norte, ha viajado a Mongolia, ¿no? Pero luego de haber tomado todas las providencias de que no iba a ser detenido. Cuando se trató de la venida del presidente Putin a esta última conferencia que hubo aquí en Lima, el entonces canciller, el doctor González Olaechea, declaró a la prensa que el embajador ruso le había preguntado que qué pasaría si viene el presidente Putin. Y él le contestó que se cumpliría con las disposiciones del Tribunal Penal Internacional. Entonces, yo veo prácticamente imposible que a ese nivel pueda el presidente Putin viajar a Roma, ¿no? Colocaría en un disparadero a las autoridades tanto italianas como la misma Santa Sede. Entonces, eso es una cuestión que hay que analizar. Aquí estamos viendo piezas por jugar en este panorama tan complejo, ¿no? Que no se puede quedar solamente en los aspectos externos. Aquí estoy refiriéndome así prácticamente a vuelo de pájaros a los principales puntos, pero dentro de esos principales puntos, recordemos que cuando falleció el Papa Francisco, Israel retiró las condolencias que se habían enviado, a raíz de que el Papa había hecho un llamado a la paz, un llamado a la moderación en la franja de Gaza. Entonces, se retiró eso. Y para la entronización del Papa León ha ido el presidente de Israel a Roma y ha participado. O sea, ha marcado, eso tiene una lectura política muy clara, que cuál va a ser el futuro cuando el Papa León acaba de decir que reitera la necesidad de que se cumpla con el derecho internacional humanitario y que se apliquen normas mínimas de atención a la población civil que está en la franja de Gaza. Que cómo va a tomar Israel estas declaraciones,
No lo sabemos, porque además confluyen con la posición que muchos países europeos están tomando con respecto a Israel para forzar a que dejen pasar ayuda humanitaria. Ahora veamos un poco también la mirada hacia nuestro continente o hacia el sur, el hemisferio sur. El actual Papa está entre dos mundos, diría, el mundo del norte y el mundo del sur. El mundo del norte, donde nació, tiene nacionalidad norteamericana, tiene por otra parte nacionalidad peruana, adquirida por lo establecido en el concordato suscrito entre el Perú y la Santa Sede, que establece que los obispos deben tener la nacionalidad peruana. Entonces, en cumplimiento de ese concordato, que también puede dar lugar a una charla muy extensa, pero que tenemos que hacer mención porque naturalmente el actual Papa conoce perfectamente los alcances de ese concordato, ¿no? Que por otra parte está en conexión con el problema del sodalicio de vida cristiana, ¿no? Entonces ahí tenemos una situación que yo creo que desde el punto de vista bilateral de las relaciones entre el Perú y la Santa Sede, necesariamente va a tener que considerarse estas cuestiones, ¿no? Ahí tendríamos que hacer una historia de cómo fue que se creó ese concordato, que fue una aspiración desde los primeros momentos de la República Peruana y que siguió así hasta, hasta las postrimerías del gobierno de la Junta Militar en la época del presidente Morales Bermúdez. Siempre se ha dicho que en otras circunstancias ese concordato no se hubiera podido celebrar ni aprobar. Pero en fin, estamos frente a eso y yo creo que es propicio por parte de los dos estados, me refiero a Perú y la Santa Sede, conversar sobre, sobre este tratado internacional y ponerlo al día, ¿no? Esto ya puede dar lugar a conversar, intercambiar ideas durante mucho tiempo más. Ahora, yo digo, el Papa está, en lo que se refiere al Perú, creo que ha demostrado su gran cariño por nuestra patria, su mismo deseo de expresarse en español, que hay que tenerlo en cuenta, a pesar de que no es su lengua materna, pero lo habla con bastante corrección. Escuché a un periodista argentino decir que era un castellano desastroso y no lo es, porque todo lo que hemos oído, cómo habla el Papa, parece una persona que tiene el castellano como lengua nativa, ¿no? Ahora, mirando hacia el sur, es indudable que el actual Papa está mirando hacia el sur por su vivencia personal también aquí en el Perú y también en lo que se refiere al cardenal Sara, que es guineano, africano, que es uno de los cardenales más voceados para ser elegido papa, ¿no? Pues ha tenido ya conversaciones con él y lo ha llamado a ocupar un puesto muy importante en la curia, haciendo un estudio de eso, encaja con lo que había señalado antes, el deseo del actual papa de juntar la tradición con la modernidad. Han pasado muchísimos años
del Concilio Vaticano II. Yo diría que la mayoría de la población mundial no había nacido todavía, ¿no? Pero eso significó también un gran terremoto al interior de la Iglesia Católica Romana, cuyas secuelas todavía continúan, ¿no? A pesar de que esto fue en las finales de los años 50 y principios de la década del año 60. Pero la historia es así. Ahora, ¿cuál es el futuro? Eso no me aventuraría a decir más de lo que ya he aludido en esta exposición. De cualquier manera, de acuerdo con el programa, después de la exposición del doctor Oscar Schiappa Pietra, viene una rueda de preguntas. Entonces, ahí podremos absorber quizás algunas inquietudes adicionales. Muchas gracias, Joyce. No, muchas gracias a usted, embajador, por brindarnos una intervención tan valiosa y completa. Bueno, Magíster Schiappa Pietra, bienvenido nuevamente. Y nos gustaría empezar con una pregunta general. Y es que desde su punto de vista, las primeras señales que hemos podido recibir del Papa León XIV indican una continuidad con la agenda diplomática de Francisco o estamos ante un posible cambio de rumbo. Muy buenas tardes, muchísimas gracias Joyce y el resto del equipo de Politic por haberme invitado y ciertamente para mí un honor poder compartir esta tribuna con mi directo amigo y maestro a quien debo muchísimo de mi formación en el derecho internacional, que es el embajador Juan Álvarez Vita. Creo que la exposición del embajador Juan Álvarez Vita ha sido muy comprensiva en el sentido de abarcar pues una pues, gran diversidad de dimensiones y a la vez poder ver con ese ojo del diplomático experimentado los distintos aspectos, ángulos y matices implicados pues en todo lo que tiene que ver con la elección del nuevo Papa. Yo en realidad tendría poco que agregar, considerando además la extraordinaria experticia del embajador Álvarez Vita justamente en el tema materia de la discusión el día de hoy. Señalaría, sí, en primer lugar que, como él acertadamente lo ha indicado, es todavía un tanto prematuro formular apreciaciones con carácter definitivo, ya pretendiendo pues una predicción, diríamos, académica, si cabe el término, ¿no? Muy precisa y racional sobre lo que va a ser la trayectoria del nuevo Papa. Pero de modo general, creo que es claro que cada pontífice eh, eh, lleva junto con su designación al cargo una identidad propia, donde efectivamente hay muchos elementos de continuidad y este es el caso respecto a lo que fue la trayectoria del Papa Francisco, pero a la vez también matices y orientaciones adicionales o alternativas a ese respecto, ¿no? Y eso es lo que empezamos a ver en el caso del Papa León XIV. Como bien lo ha señalado el embajador Álvarez Vita, hay un acento muy sustancial que ya lo ha señalado el Papa León XIV en términos de lo que va a ser su proyección estratégica alrededor de los temas vinculados con la pobreza, la atención a los sectores más necesitados de la población,
su acento en los temas relacionados con la promoción de la paz y algo que tiene un significado muy particular es la promoción del diálogo y el entendimiento entre distintas perspectivas. Y yo señalo este último elemento porque aquí, más que en los otros, es donde se evidencia algo que permanentemente se dice en materia de relaciones internacionales, que estas son la proyección de la política interna de un Estado hacia la esfera internacional. El Estado Vaticano pues, es un Estado, es un actor político con muchas características equivalentes a las de un Estado y eh, vemos que esta última dimensión, la de la promoción del diálogo, la búsqueda del entendimiento, tiene un significado específico en la esfera internacional, pero refleja también una proyección de una necesidad interna del Estado Vaticano y más específicamente la Iglesia Católica como conjunto, en un contexto en el cual respondiendo en buena medida a lo que son tendencias globales en muy diversas esferas, se ha venido produciendo una polarización y un cierto desencuentro dentro de la propia Iglesia Católica entre lo que acertadamente había señalado el embajador Álvarez Vita, digamos, las corrientes más tradicionalistas, más resistentes al cambio, si cabe, y tendencias más progresistas, más orientadas hacia la búsqueda de todo un conjunto de muy necesarias renovaciones que tienen que darse dentro de la Iglesia, desde ámbitos como el de la lucha contra los abusos contra menores perpetrados por sacerdotes y otras autoridades religiosas, hasta lo que tiene que ver pues con temas, si se quiere, más rituales y formales, como lo es la cuestión de la iglesia en latín, etcétera, etcétera. Se ha venido produciendo una gran polarización, y hay que decirlo con los muchos aciertos que ha tenido el Papa Francisco. Tal vez no ha sido particularmente eficaz justamente en esta dimensión del promover el diálogo y el entendimiento interno dentro de la Iglesia Católica. Su modo de actuación diríamos, impregnado acaso de todo un conjunto de dimensiones que expresan y de conductas que expresan pues lo que es su pertenencia a la cultura latina, no ha sido comprendido adecuadamente o no ha sido adecuadamente transmitido a sectores de la Iglesia Católica que responden a otras tradiciones culturales, digamos. Y en ese sentido, es una gran ventaja del Papa León XIV, el ser un Papa eh, ecuménico en un sentido muy amplio, en tanto no solamente es que él sea de nacionalidad estadounidense, pero también nacionalizado peruano, sino que sus propios ancestros, su padre de ancestros franceses e italianos, su madre de ancestros españoles, incluso de apellido Martínez, ¿no? Todo eso lo hace un papa con mayor capacidad de sintonía en medio de todas esas diversidades culturales e ideológicas que hoy impregnan tanto la vida social por todo el mundo y en particular también pues la vida dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Así que va a haber muchas continuidades, en particular con lo que ha venido avanzando el Papa Francisco, pero con sus propios matices, con sus propias
mayores intensidades en algunos aspectos y eh, a la vez procurando que los procesos de cambio que se impulsen sean menos polarizantes, ¿no? Es esto a modo simplemente de un poco un análisis especulativo, más que basado pues en suficientes evidencias a estas alturas, ¿no? Esa sería mi respuesta. Gracias. Gracias a usted, magíster. Bueno, antes de continuar con la siguiente sección, invitamos a la audiencia a ir dejando sus preguntas en el chat para la ronda final de participación del público. Y ahora me gustaría abrir un espacio para un breve intercambio entre ambos panelistas. Y es que varios especialistas han mencionado o han estado discutiendo que cuando se tiene un papa como León XIV o como Francisco, que no son teólogos sistemáticos, expertos en derecho canónico, como lo fue, por ejemplo, Benedicto XVI, genera incertidumbre sobre el rumbo que va a tomar su pontificado. Me gustaría que discutan sobre esa premisa. Sí, el embajador Álvaro Evita creo que podría dar un magnífico comienzo. Adelante, embajador Álvaro Evita. Bueno, realmente cuando yo tuve noticias de estas apreciaciones, pensé que eran hechas por alguien que no conocía muy bien cómo funciona el derecho canónico, ¿no? Al igual que cualquier rama del derecho, está elaborado por especialistas. Bueno, ocurre, la Santa Sede es un Estado, pero no tiene un parlamento, no existe como tal. La Santa Sede es una monarquía con un monarca no hereditario, sino electivo. Entonces, gran parte de las medidas son aprobadas por el propio Papa. Ahora, el hecho de que no sea un experto en derecho canónico, bueno, el derecho está creado por seres humanos. Aquí, al inicio de mi disertación, yo señalé que había una doble personería, la de líder de la Iglesia y la de jefe del Estado Vaticano. El derecho canónico rige principalmente, digo principalmente porque hay ciertos rezagos todavía en, en el Código de Derecho Canónico donde condiciona algunos puntos de la situación de la Iglesia en ciertos países, ¿no? Y también eso entra o incide en la política concordataria que la Santa Sede tiene. Cuando me he referido a la existencia del concordato, es una aplicación en parte también del derecho canónico que la Iglesia Católica Romana tiene. Ahora, yo no veo que esto sea un problema, porque hay muchos asesores en derecho canónico y yo creo que quien llega a la alta categoría de cardenal tiene una cultura y una formación que le permite entender perfectamente cómo aplicar una norma jurídica. Decir que, a diferencia del Papa Benedicto XVI, no sé, a veces puedo pensar que quienes han formulado esta inquietud están haciendo comparaciones entre los dos papas que coincidieron, ¿no? Me refiero a Benedicto XVI, al Papa Francisco, que ahora que el tiempo está pasando, pues van aflorando cada vez más puntos de vista distintos que han tenido y conforme pase el tiempo seguramente nos iremos enterando
de muchas cosas que no sabemos. Y tal como mencionaba, a través de la inteligencia artificial se está sembrando tantas tormentas y tantas oscuridades, ¿no? Que son capaces de presentar el día de mañana un video declarando supuestamente a un papa que ha recibido alguna revelación especial de que Dios no existe, ¿no? Esto es lo que yo podría pensar. El derecho canónico no es algo que realmente me preocupe a mí como un factor que diga que tiene que ser un especialista en derecho canónico, que sea papa, ¿no? Para eso tiene sus asesores y, por otra parte, no es algo fundamental en la marcha de la Iglesia, ni para la política internacional, y como el derecho canónico es obra de los hombres y no es de institución divina, yo creo que ahí hay pues mucha flexibilidad para variar lo que haya que variar, acomodar, poner al día algunas cosas que realmente cuando uno toma el actual código en derecho canónico, uno dice, pero esto es inaceptable, ¿no? Porque está un poco trasnochado. Ya hay cosas que no pueden ser defendidas. No sé si el doctor Oscar Esquerpa Pietra quiera agregar algunas ideas sobre esto. Eh, no, yo creo que el embajador Álvaro Levita ha sido sumamente claro y comparto su perspectiva. Es muy difícil establecer analogías o querer establecer analogías entre poco el ordenamiento jurídico de la Iglesia Católica y el Estado Vaticano, respecto a lo que sería otro Estado cualquiera regido pues por patrones plenamente democráticos, es decir, que no sea una monarquía electa, ¿no? Como es el caso del Vaticano. Pero la analogía, si es que acaso hay lugar para eso, sería con el texto constitucional de un Estado, digamos, ¿no? Que obviamente, como todo instrumento jurídico, y esto respecto al Código Canónico, lo mismo que respecto a una Constitución nacional, no se trata de instrumentos escritos en piedra, no estamos hablando del texto bíblico. E incluso si habláramos del texto bíblico, tendríamos que reconocer que con el cambio de los tiempos, el modo en que se interpreta lo que está contenido en el texto bíblico admite matices, nuevos aportes, nuevos enfoques, etcétera, etcétera, ¿no? Muchísimo más en el caso del Código Canónico, que es un instrumento normativo humano con todas las imperfecciones que esto apareja y como muy acertadamente ha señalado pues el embajador Álvaro Levita, tiene que irse adecuando al curso de los tiempos y al curso de las nuevas realidades. Y en ese sentido estoy también absolutamente de acuerdo que la pregunta que hay que hacerse más bien es si es que son importantes y necesarios cambios fundamentales dentro de la Iglesia Católica. Y para ir alrededor de lo que sería lo menos polémico, por ejemplo, en este tiempo, en este aquí y ahora de la humanidad, se justifica la discriminación que lamentablemente se mantiene contra las mujeres dentro de los ritos católicos. ¿Por qué las mujeres no pueden ordenarse? Si quisiéramos ser un poquito más polémicos, pero igualmente es una reflexión que me parece absolutamente válida, es si es que los sacerdotes y las monjas debieran o no debieran casarse. Todo el tema del dogma del celibato sacerdotal y monacal, que en mi opinión es en este tiempo, con la visión que hoy tenemos sobre lo que es la dignidad humana, me pregunto yo si es que
ese tipo de restricciones normativas corresponden con la visión que el resto de la humanidad tiene precisamente sobre lo que es la naturaleza y la dignidad del ser humano, ¿no? Privando a sacerdotes, a monjas, en función de un compromiso religioso, de una dimensión fundamental de su humanidad y que ciertamente está a la base pues de toda una serie de situaciones problemáticas que se dan dentro de la Iglesia Católica en esos tiempos. Entonces, la pregunta sería, ¿de qué nos sirve ser un tan experto en derecho canónico como lo fue Benedicto XVI si a la vez fue incapaz de promover cambios urgentes y largamente postergados dentro de la Iglesia Católica? Así que más bien debemos no rendir culto a interpretaciones normativas tan dogmáticas y tan ancladas en el pasado para abrir las puertas y ventanas de la Santa Sede para que entren los aires de la modernidad con todo lo que eso conlleva. Así que eso sería pues mi punto de vista. Muchas gracias a ambos por sus enriquecedoras aportaciones. Y ahora abrimos el espacio de preguntas del público. Pueden escribirlas en el chat o levantar la mano virtual. Y así también comunicarles a los asistentes que se acaba de enviar el enlace del formulario de asistencia mediante el chat, el cual debe ser llenado obligatoriamente para recibir su constancia de asistencia al evento. Bueno, acá en el chat también. Joyce, si me permite, quisiera hacer algunos comentarios a Sí, lo que claro. ha señalado el doctor Sí. Escapa Pietra sobre la cuestión de la participación de la mujer. Y coincido plenamente en lo que ha dicho. Aquí, al parecer, sobre todo hay que señalarlo en términos condicionales, porque el tiempo transcurrido es muy corto como para saber exactamente hacia dónde se está encaminando. Por algunos antecedentes de declaraciones cuando el actual Papa era cardenal, no parecería muy dispuesto a aceptar la ordenación de mujeres, es decir, mujeres sacerdotisas que pudieran celebrar una misa, como sí ocurre en otras ramas del cristianismo, ¿no? Hay incluso obispas. Yo creo que uno de los escollos que esta corriente puede tener son unas declaraciones que Juan Pablo II hizo con respecto a la situación de las mujeres, cuando dijo: la Iglesia no puede cambiar lo que Dios ha establecido, pero cuando uno busca en las Escrituras y en toda la doctrina de los llamados padres de la Iglesia, no se encuentra absolutamente ningún punto que pueda decir que la mujer no puede acceder a estas dignidades de la Iglesia. Ahora, en estos pocos días que León XIV está al mando de la Iglesia, ha nombrado a una hermana franciscana como secretaria del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. Es decir, es la número 2 de ese dicasterio. Dicasterio viene a ser el equivalente a un ministerio, aquí en términos no eclesiásticos, ¿no? El Papa Francisco ya en el año 2022 había abierto la posibilidad para que mujeres pudieran dirigir dicasterios, un papel que ha sido hasta ese momento exclusivo de los obispos y de cardenales. El actual Papa era jefe de un dicasterio, dicasterio
especial para los obispos, su supervisión. Entonces, esa es una cuestión muy compleja. La Biblia no menciona sacerdotisas, pero tampoco menciona sacerdotes con esa palabra ni nada. Pero sí habla de las diaconisas, es decir, había en los primeros años del cristianismo una participación mayor de la mujer, ¿no? Entonces, toda esa es cuestión que hay que dejar que transcurran los días. Me parece que el actual Papa está caminando a gran velocidad, ¿no? Porque ya haber enviado a las Naciones Unidas al cardenal secretario de Estado para Relaciones Exteriores es un paso realmente importante. Su posición también frente a Ucrania, a ofrecer la sede del Vaticano para las conversaciones, ¿no? Que es algo diferente de lo que podía haber significado esa participación que tuvo el Papa Francisco, ¿no? En fin, hay que dejar que el agua corra un poco para poder ver. Además, creo, futura doctora Torrejón, que coloquios de este tipo bien podrían ser acogidos por la organización que usted está dirigiendo. Gracias. Gracias a usted, embajador. Bueno, ahora leeré algunas preguntas que nos han dejado en la audiencia. Eduardo Portillo pregunta, ¿cómo influye la elección del Papa León XIV en el conflicto de Ucrania a través de las conexiones de la Iglesia Católica con la Iglesia Ortodoxa rusa de Moscú y su relación con Putin? ¿Y de qué manera esta iglesia impacta en otros países ortodoxos como Rumanía, especialmente en el contexto de elecciones antirrusas y el descontento en Rusia, ya que se rumora que la Iglesia de Moscú ha estado influyendo en otros países dentro de la esfera de influencia rusa? ¿Y cuál es la postura del Vaticano al respecto? Cualquiera Bueno, de los dos. es una pregunta muy interesante. En primer lugar, es cierto lo que está afirmando en esta pregunta, que el Papa León XIV voluntariamente se ofrece a una mediación en la guerra entre Rusia y Ucrania. Quiero aquí precisar que sí hay en cierta parte razón en esa pregunta, pero la palabra mediación es precisamente algo que sí era claro en la época del Papa Francisco. Pero lo que está ofreciendo en este momento el Papa León XIV es la sede, pero no ha hablado de una mediación. Entonces hay una diferencia. Puede ofrecer la sede para que se reúnan las dos partes, pero no intervenir. Si nos atenemos a lo que se ha declarado de parte de la Santa Sede, es eso, pero no mediación. Que desemboque en una mediación, en términos diplomáticos, tendría que ser pedido por las dos partes en conflicto. Que no cabe mediar cuando solamente una de las partes lo solicita, sino tiene que haber negociaciones previas para eso, que no hubo, no se dio en el campo diplomático debido a la visita inesperada que el Papa Francisco le hizo al embajador ruso que mencioné al inicio de mi disertación. Ahora, la otra pregunta que está aquí es la posibilidad de qué manera la posición de la Iglesia Ortodoxa rusa puede tener con las iglesias ortodoxas, dice, como Rumania. Bueno, en realidad
La Iglesia Ortodoxa Rumana está considerada como una de las iglesias ortodoxas autocéfalas, o sea, tiene independencia del Patriarca de Moscú, pero en la práctica el Patriarcado de Moscú ha tenido una influencia especial, pero decir que en estos momentos, porque cuando ha tenido esa influencia tan especial que he mencionado, esto era antes del establecimiento del comunismo. En la época del comunismo, la Unión Soviética se declaró atea. La educación en las escuelas, universidades, era la de introducir el ateísmo. Y esto generó también un enfriamiento, por decir así, o un hielo adicional entre las relaciones entre la Iglesia de Moscú y la Iglesia romana. Porque cuando terminó el comunismo, en la época del Papa Juan Pablo II, que él dijo que el sueño de su vida era poder unir a las dos iglesias, ¿no? A través de terceros, porque el patriarca de Moscú no estaba dispuesto a tener conversaciones en ese momento con el Papa de Roma, solicitó que la Iglesia Católica Romana no enviara misioneros, porque la Iglesia Ortodoxa, después de tantos años de ateísmo, necesitaba reconstruirse. Según trascendió, pero no estoy en condiciones de decir así fue, pero hasta donde he conocido. Y esto me lo dijo el antecesor del actual patriarca de Moscú en un encuentro casual que tuvimos en Ginebra, ¿no? Por un error protocolar terminé yo con él en una sala donde él estaba con su intérprete. Había habido un error de horas, entonces pudimos conversar y recuerdo que me dijo, yo rezo todos los días por el Papa de Roma, pero si acordamos que la Iglesia romana no iba a mandar misioneros, entonces, y esa era la orden del Papa, significa que al Papa no lo obedecen porque a los pocos días ya estaban enviando misioneros católicos romanos a áreas que habían sido tradicionalmente ortodoxas. Entonces, esto es bien difícil. Y en lo que se refiere a la Iglesia Ortodoxa rumana, no conozco sinceramente cuál es la situación en los actuales momentos de esa iglesia en relación con lo que estamos conversando en este momento. Pero voy a intentar averiguar porque es un tema muy interesante, no solamente con la iglesia rumana, sino con las otras iglesias autocéfalas, ¿no? Que han oscilado entre el patriarcado de Moscú y el patriarcado de Constantinopla. Aquí el acercamiento entre la iglesia que tiene su sede en Constantinopla y la iglesia romana es pues, bastante estrecha para lo que ha sido. Nosotros hemos visto al patriarca de Constantinopla asistir a los funerales del Papa y a la misa de entronización del Papa León XIV. Y eso es más que sintomático. Y por otra parte, el Papa ha anunciado que uno de sus primeros viajes va a ser a Turquía. ¿Y a Turquía para qué? Para celebrar un aniversario muy especial del Concilio de Nicea, donde se aprobó el credo. Y esto también vale la pena mencionarlo, porque una de las causas, entre muchas, que
que se presentaron para el cisma entre la Iglesia de Roma y las otras que dependían de Constantinopla, fue la discusión sobre el credo que se aprobó en ese concilio, en el de Nicea, y después se volvió a aprobar en Constantinopla. Motivó que años después el Papa enviara a un emisario, un cardenal de apellido Silva, para pedir a la Iglesia Ortodoxa que jurara el credo. La Iglesia Ortodoxa contestó, pero si ya lo hemos jurado y dos veces, ¿no? En Nicea y en Constantinopla. Dijeron que querían observar y analizar detalladamente el texto que le estaban proponiendo. Y ahí encontraron que en el texto en latín existía la palabra filioque, que no aparecía en los textos originales. ¿Qué es lo que significa esta palabra filioque? Está referido a la Trinidad. Todos los que tenemos una cultura cristiana, como es el caso del Perú, que puede haber diferencias religiosas, pero hay una base mayoritariamente cristiana, aparte de que se practique o que se crea o no. Pero ahí, en el texto propuesto por Roma, al agregarse esa palabra filioque, estaba referida a que existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que el Hijo procede del Padre. Y al hablar del Espíritu Santo, filioque, o sea que el Espíritu Santo también depende del Hijo. Bueno, esto generó en gran parte el cisma que se produjo porque la Iglesia de Constantinopla dijo, nosotros estamos en la buena fe, en la fe correcta, o sea, la ortodoxia. Entonces, el Papa excomulgó a los ortodoxos y los ortodoxos excomulgaron a los romanos. Y así ha seguido esto hasta la época de Pablo VI, cuando acordaron el patriarca de Constantinopla y el Papa de Roma encontrarse de manera casual en el Huerto de los Olivos en Jerusalén, ¿no? Entonces fue un momento histórico donde Pablo VI avanzaba por un lado y Atenágoras primero llegó también hasta donde estaba él y se saludaron dándose el beso de la paz, ¿no? Se levantaron las excomuniones recíprocamente, pero sin embargo ha habido entre algunos teólogos ortodoxos algunas objeciones como para poder celebrar una misa conjuntamente. Entonces, hasta ahí estamos en este avance. ¿Qué va a pasar en esa reunión en Nicea? Pues será muy interesante. Está proyectada para octubre o noviembre de este año. Yo me imagino que toda la maquinaria vaticana está en pleno trabajo y la de Constantinopla también para limar las perezas que surgieron hace más de 1000 años, ¿no? Después, aquí en esta pregunta, dice, se rumorea que la Iglesia de Moscú ha estado influyendo en otros países dentro de la esfera de influencia rusa. Bueno, de eso la lógica indica que es así, porque el patriarca de Moscú ha señalado su identificación plena con Putin. Y Putin está considerado como un destacado ortodoxo y muy próximo a la Iglesia. El renacer que tiene la Iglesia Ortodoxa en Moscú
en gran medida se le debe a Putin. Entonces, eso es muy probable que esté ocurriendo como esto. ¿Cuál es la postura del Vaticano al respecto? Tendría que remontarme a la época del Papa Francisco, cuando después de haber hecho esa mención de que no podían actuar como monaguillos, que era un tiro directo al patriarca de Moscú, diciéndole, no seas monaguillo, ¿no? O sea, el que ayuda a un sacerdote a la celebración de la misa, cosa que no podía gustarle. El Papa envió en varias oportunidades a un cardenal para conversar eh, allá en Moscú con el patriarca. Y también habría la posibilidad que Putin participara en esos diálogos. Pero de ahí ya vino la enfermedad del Papa y estamos en esta situación. Yo no le podría decir a esta persona que ha hecho esta pregunta que cuál es la postura que el Vaticano tiene. No tengo ninguna referencia como para decir que se inclina por esto o lo otro, ¿no? Deben estar observando así profundamente. Yo no sé si el doctor Esquiapa tiene algo que agregar, quizás él conoce también algo que desconozco yo. No, muchísimas gracias, embajador Álvarez. Creo que su explicación ha sido muy, muy sustancial, así es que francamente no tendría algo que agregar. Gracias. Creo que la última pregunta la puede responder el magíster Pietra. ¿Debe el nuevo pontífice adoptar una postura más inclusiva hacia comunidades como la LGBTQ+, dentro de la Iglesia? ¿Qué implicaría ello? Mire, en breve y sucintamente, sí, definitivamente, eso debe ocurrir. Algo se ha avanzado con el Papa Francisco en ese sentido. Eh, Mire, entre otras cosas, porque hay que decirlo con claridad, porque este no es simplemente un tema externo a la Iglesia Católica, sino es un tema que también tiene implicancias internas. Hay autoridades religiosas que pertenecen a alguna de estas distintas opciones LGBTQ+. Eh, es parte de la realidad, de tal manera que esto implicaría no solamente una proyección de la Iglesia Católica y del pontífice hacia este sector de la población, sino que además implicaría también un sinceramiento interno dentro de la propia Iglesia Católica, ¿no? Que hasta ahora básicamente lo que ha hecho es de tolerar este tipo de prácticas entre sus autoridades religiosas, pero de un modo pues oculto y no, digamos, silencioso, ¿no? Eh, los integrantes de la comunidad LGBTQ+, son personas, son seres humanos dotados de dignidad y muchísimos de ellos son no solamente ejemplares ciudadanos, sino personas de una vida y de una conducta ética admirable. Así que no existe razón alguna para excluirlos, para marginarlos, para impedirles que profesen pues su identificación con el credo católico. No sé si tiene algún comentario, embajador, al respecto. Sí, yo creo que cuando en un avión, en una conferencia de prensa que ofreció el Papa Francisco sobre este tema, le preguntaron, él dijo, ¿quién soy yo para juzgarlo? ¿No? Refiriéndose al grupo LGTB. El- y en otra oportunidad también el Papa Francisco
dijo, nadie es culpable de haber nacido así, con esas tendencias. Entonces, yo creo que ahí está la clave de lo más avanzado que oficialmente ha dicho la Iglesia en lo que se refiere a este problema. Pero este grupo de LGTB es muy complejo porque no solamente es una tendencia homosexual, sino también hay lo que se llama el grupo de los trans, ¿no? Gente que ha sido sometida a operación para cambiar de sexo. Hay cosas mucho más complejas como es el mismo ser humano, ¿no? Pero yo creo que la iglesia tendría que preguntar cómo hubiera procedido Jesús en ese caso. Creo que por ahí podría la iglesia tener alguna respuesta para eso. Pero discriminar a ese grupo, maltratarlos y tratarlos como si fueran ciudadanos de segunda o de tercera clase, pues por lo menos para mí es inadmisible, ¿no? Que dentro de un credo cristiano se hagan esas cosas. Y eso es lo que podría agregar, si es que cabe, la muy completa exposición que hizo el doctor Schiappati. Definitivamente. Bueno, si no hay alguna otra pregunta o intervención por parte de la audiencia, daríamos por finalizada el evento del día de hoy. Agradecer nuevamente a nuestros distinguidos panelistas por compartir sus conocimientos y reflexiones. Ha sido un privilegio contar con su presencia y esperamos tenerlos nuevamente en futuros eventos de FabPolitic. Y a todos nuestros asistentes, gracias por acompañarnos y los invitamos a participar en nuestras próximas actividades. Sí. Muchas gracias. Hasta la Y próxima. si me permite un minuto, Ujú, que claro. veo que aquí hay una pregunta que no ha sido leída. Dice, el Papa irá a Turquía al ser un país musulmán. ¿Por qué lo hace? Bueno, va a Turquía, como ya expliqué, para la conmemoración del Concilio de Nicea, que actualmente está dentro del territorio turco. Pero la cuestión de un país musulmán me trae a la memoria el gran paso que dio el Papa Francisco con respecto al Islam y a una declaración sumamente importante que el Papa hizo con el imán principal de los Emiratos Árabes Unidos. Es una declaración que debe ser la guía para reconocer que tanto los judíos como los cristianos y los islámicos reconocen a un solo Dios. Y todos los puntos en común que hay entre el cristianismo y el islam están recogidos en ese documento, que está colgado en internet y a las personas que les interese lo pueden buscar. Y creo que el actual Papa debería caminar también en ese sentido. Es un mundo muy interesante el del Islam. Cuando yo fui miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, cada vez que se trataba el caso de algún país islámico que iba a informar sobre la situación de los derechos humanos en su país, terminaba en una batalla campal. Y yo me acuerdo que un día un embajador islámico dijo, sí, este comité está integrado por 18 expertos de diferentes partes del mundo, pero solamente hay uno islámico. Entonces se habla de la discriminación contra la mujer, que hay en los países islámicos. ¿Por qué no le preguntan al Papa de Roma por qué no ordena mujeres? Porque eso es peor que la discriminación que nos están acusando aquí en este comité. Eso me motivó muchísimo a interesarme por el Islam. Y lo estudié durante 10 años. Y cuando me nombraron embajador en Indonesia, que es el país que tiene más
islámicos en el mundo, yo cometí el error de pensar en mí mismo que yo conocía muy bien al Islam. Y a la semana de estar en Indonesia me di cuenta que tenía que, ahí en el mismo país, que aprender, y aprendí mucho de la grandeza de ese mensaje que tiene el Corán y toda la nobleza que tiene esto. Yo sé, el doctor Schiappa Pietra conoce muy bien el Islam y podría también ilustrarnos muchísimo sobre eso. Por mi parte, yo quiero agradecer muchísimo por esta invitación. He disfrutado enormemente escuchando no solamente las declaraciones del doctor Schiappa Pietra, sino la excelente conducción de Joyce y Torrejón y también por la calidad de las preguntas de los participantes. A la disposición para el próximo evento que quieran ustedes hacer. Muchas gracias a usted, embajador. Magíster, ¿tiene algún comentario con respecto a esta pregunta? Me uno a la expresión de agradecimiento y satisfacción del embajador Juan Álvarez Vita, que comparto plenamente y como dije al comienzo, particularmente por haber podido compartir esta experiencia con él y ciertamente también me pongo pues a disposición de ustedes para próximos eventos. Muchísimas gracias y muchas felicitaciones. Muchas gracias. Damos finalizado por el evento y nos vemos en la próxima oportunidad.